En los últimos 5 años, los países de Interamérica han enfrentado una serie de desafíos políticos y sociales. Desde la lucha por mantener la democracia frente a la creciente polarización política, hasta la gestión de la pandemia de COVID-19 y de los desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos. En este video exploraremos cómo la desigualdad, la precarización laboral, la privatización, los esfuerzos por mantener y fortalecer los servicios públicos han marcado la agenda de todas las naciones de la región desde el norte hasta el sur. En un mundo de múltiples crisis, veremos cómo la ISP y sus afiliados reaccionaron a los procesos electorales, se involucraron en las protestas y lucharon en contra de las reformas regresivas y por reformas sociales, siempre defendiendo los derechos laborales y los servicios públicos de calidad para todas y todos. Sin embargo, sabemos que estos han sido años dinámicos de muchas actividades y que el video informará sobre solo algunas de ellas, como balance del periodo y del trabajo de la ISP en la región. Visitaremos así, año a año, empezando por 2019. 2019. En junio de 2019, se realizó la 12ª Conferencia Regional Interamericana de la ISP. En este momento, más de 400 dirigentes sindicales del sector público de todas las Américas debatieron, junto con expertos, temas como deuda pública, corporaciones transnacionales, justicia fiscal, igualdad de oportunidad y cambio climático, entre otros, y decidieron los pasos de la organización en la región para los años siguientes. 2019 también estuvo marcado por las protestas sociales en Chile, que llevaron a la convocatoria de un plebiscito para reformar su constitución. Participando activamente y liderando este momento político histórico, los afiliados a la ISP se unieron a la huelga general, además de otras importantes acciones. Ellos también contaron con el apoyo de otras afiliadas de la región que enviaron su solidaridad, manifestándose ante las embajadas de Chile en sus países. En el tema de la justicia fiscal, se realizó en Asunción, Paraguay, un seminario regional sobre justicia e incentivos fiscales en Latinoamérica, que aportó al debate sobre la relación entre sistema tributario, equidad y desigualdad distributiva en la región, buscando marcar los daños causados por los incentivos fiscales en la América Latina. Como ejemplo, la ISP ha producido un video en asociación con Le Monde Diplomatique Brasil, en lo cual profundiza el caso de la privatización del sector eléctrico en Colombia. Las afiliadas a la ISP participaron activamente de la Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile, encuentro alternativo a la COP25, donde se llevó a cabo el taller sindical Las y los jóvenes enfriamos el planeta, y el encuentro latinoamericano sobre violencia y acoso laboral en el marco del convenio 190 de la OIT. En Costa Rica, hemos presenciado una fuerte ofensiva a los derechos sindicales con la aprobación de leyes que buscaban establecer fuertes limitaciones al derecho de negociación colectiva en el sector público, que con requintes de crueldad trataron de restringir fuertemente los derechos de las y los trabajadores. En El Salvador, desde que fue elegido por primera vez como presidente, Nayib Bukele tiene adoptado medidas radicales y extremas de combate al crimen en su país. En este sentido, el gobierno controversial se ha convertido en modelo para la derecha internacional, especialmente para los países de América Latina. 2020, el año de la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha afectado profundamente a las y los trabajadores de servicios públicos, especialmente a los de la salud, cuidados, saneamiento, cementerio, entre otros. En la región, como Federación Global y Regional, hemos enfrentado la lucha por la reparación a las y los trabajadores muertos y afectados por el COVID-19. La respuesta a la pandemia fue un tema central en la política en el mundo, con divisiones sobre medidas de salud pública y la vacunación. En este contexto, la ISP lideró la lucha para mejorar el acceso a las tecnologías de salud y diversificar la capacidad de producción de los países por medio de la suspensión de los privilegios de propiedad intelectual y compartimiento de tecnología de salud. Nuestro trabajo coordinado con los afiliados ayudó a influir en los países neutrales para que apoyaran nuestros objetivos y neutralizaran a aquellos que estaban en contra.
Además de esto, desde el principio de la pandemia, la ISP estuvo al lado de sus afiliadas en la protección de las y los trabajadores en la línea de frente, especialmente del sector salud. En este sentido, organizaciones sindicales de la región, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, denunciaron en reuniones virtuales promovidas por la ISP que muchos gobiernos han puesto los lucros por encima del pueblo. En Brasil, la campaña Trabajadores Protegidos Salvan Vidas reclamó medidas de protección para los profesionales de servicios esenciales en la lucha contra el coronavirus, una iniciativa de ISP Brasil en asociación con organizaciones sindicales brasileñas que buscaba recopilar información sobre las condiciones laborales y presionar a los administradores públicos y empleadores privados para mejorarlas. En mayo, los Estados Unidos eran el epicentro de la pandemia, con casi un tercio de todos los casos confirmados a nivel mundial y más de una cuarta parte de todas las muertes relacionadas a la enfermedad a nivel mundial. La AFT, afiliada a la ISP y otros sindicatos del país, hicieron todo lo posible para ayudar a garantizar la seguridad de las y los trabajadores de la salud y a salvar vidas. En Perú, como resultado de una acción iniciada por la afiliada a ISP FEDCUT eSalud, se ha incorporado al COVID-19 dentro del listado de enfermedades profesionales para que las y los trabajadores afectados en el lugar de trabajo pudiesen licenciarse con todos sus derechos garantizados. En Paraguay, con el propósito de compartir experiencias en torno a los sistemas de salud pública en la región, la ISP y la Asociación Paraguaya de Enfermería, APE, llevaron a cabo un webinario sobre un nuevo modelo de salud pública en el marco del proyecto apoyado por Union to Union. De igual manera, en el Caribe, en una región donde más del 65% de las y los trabajadores de la salud son mujeres y un 40% de ellas menores de 35 años, la red de jóvenes trabajadores de las afiliadas de la ISP de Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas lanzaron encuestas dirigidas a los jóvenes trabajadores de su país para medir las opiniones de ellos sobre el impacto directo del COVID-19 en sus vidas. Frente al terrible acto de violencia que resultó en el asesinato de George Floyd, la ISP Interamericana declaró su solidaridad con las y los compañeros de los Estados Unidos. La acción de violencia tuvo como respuesta manifestaciones en todo el mundo, bajo la consigna Black Lives Matter. En respuestas a estas acciones, en fines del año, la ISP lanzó la serie de videos Las vidas negras importan. Lanzada en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la iniciativa es el resultado de las discusiones sobre el tema promovidas en 2020 por ISP Interamérica y su Comité Regional de Combate al Racismo y la Xenofobia. En este mismo año, el demócrata Joe Biden fue electo presidente, derrotando al entonces presidente Donald Trump. Alegando fraude, la elección fue contestada por Trump y sus apoyadores, lo que culminó en el asalto criminoso al Capitolio el 6 de enero de 2021. 2021. En principios de 2021, la variante Delta del coronavirus había avanzado por toda la región. En Caribe, los casos han subido principalmente debido a la reapertura del sector turístico. La ISP en Interamérica y sus afiliadas siguieron trabajando por promover la defensa de la quiebra de las patentes de vacunas y medicinas, y una de las muchas iniciativas fue el envío coordinado de cartas a los gobiernos en este favor. México, que ha sido uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19 en términos de muertes, logró implementar un programa de vacunación masiva, alcanzando a una gran parte de la población a fines del año. Sin embargo, el avance de la vacunación fue bastante desigual entre los países. Hasta julio de 2021, Haití no había recibido ninguna vacuna contra el COVID-19. A esta situación se agregó el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, en julio de este mismo año, y un terremoto en los distritos del suroeste del país, seguido de cerca por la tormenta tropical Grace, lo que contribuyó aún más para la sobrecarga de los servicios públicos en el país, ya que son las y los trabajadores de las urgencias los que atienden directamente a las víctimas de estos desastres.
En este contexto, la ISP ha organizado conjuntamente con el Instituto Elma François de Investigación y Debate, en colaboración con el Ministerio de Trabajo de Trinidad y Tobago, el Congreso Caribeño del Trabajo, CCL, la Oficina del Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Universidad Global del Trabajo, GLU, el segundo Foro de Trabajadores del Caribe, cuyo tema fue Reimaginar la nueva normalidad. 2021 también fue un año de preocupación ante la situación de inestabilidad política, autoritarismo, conflictos sociales y violaciones a los derechos humanos en muchos países del continente, especialmente en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro mantuvo una permanente amenaza de ejecutar un autogolpe, y en Colombia, donde el gobierno del presidente Iván Duque ha tratado como un conflicto de guerra el estallido social del 28 de abril, resultando en graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Las afiliadas a la ISP se sumaron a las protestas. En lo positivo, el Comité Regional Interamericano de Trabajadores, Trabajadoras LGBTIQ+, ha desarrollado el Manual de Espacios Inclusivos, un instrumento para que las organizaciones sindicales busquen ser espacios libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género. En junio, el comité llevó a cabo la primera parada LGBTIQ+, de manera virtual con una amplia participación de todas las subregiones. En noviembre de 2021, la ISP promovió de manera virtual el primer encuentro regional de pueblos originarios de la ISP, una iniciativa inédita para el movimiento sindical. Igualmente, la ISP arrojó luz sobre la temática con los videos, una lucha llamada resistencia y la transformación es colectiva y diversa. Además de eso, en el marco del proyecto Crisis Climática de UTOU, para las organizaciones sindicales de los países latinoamericanos afiliados a la ISP, se han desarrollado una serie de videos temáticos vinculando los puntos del Plan de Acción para la Región Interamericana con la crisis climática. 2022. En 2022, celebrando importantes victorias electorales en la región. En Chile, la victoria electoral de Gabriel Boric el 19 de diciembre de 2021 sobre el postulante pinochetista José Antonio Kast fue un paso importante en la conformación de un Estado democrático fuerte. En Colombia, la ISP y sus afiliadas celebraron el hecho de que por primera vez, tras décadas, el país logró elegir a un gobierno de izquierda, con la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta. En Brasil, también celebramos la victoria de Luiz Ignacio Lula da Silva en las elecciones de octubre, derrotando a Jair Bolsonaro, cuyo mandato estuvo marcado por políticas conservadoras y la gestión polémica de la pandemia. Sin embargo, por sus acciones desastrosas durante la pandemia, que resultaron en miles de muertes evitables, incluso de trabajadoras y trabajadores de la salud, Jair Bolsonaro fue condenado por crímenes contra la humanidad y graves violaciones de los derechos humanos en el Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal internacional de opinión. En este sentido, una investigación fomentada por la ISP reveló cómo el negacionismo de Bolsonaro ayudó a matar a 4.500 trabajadores de la salud en Brasil. La campaña por la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo se ha convertido en uno de los ejes de trabajo centrales para la ISP en la región, que ha puesto a disposición de sus afiliadas y de los comités de mujeres de la región un video que ilustra la necesidad de que los países ratifiquen esta normativa. En este año, Perú y México aprobaron la ratificación del convenio, siendo respectivamente el 11º y 12º países del mundo en hacerlo. A nivel continental, estos fueron el 4º y 5º de las Américas, después de Uruguay, Argentina y Ecuador. La ISP y sus afiliadas fueron importantes impulsoras de las campañas por la ratificación en todos estos países. En el marco del debate mundial sobre la necesidad de promover servicios públicos universales y de calidad como cimientos de una sociedad justa y equitativa,
La ISP y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, GIESCR, realizaron un encuentro internacional sobre el tema en Chile. En agosto de 2022, los municipales de las Américas se reunieron en Brasil para el encuentro anual de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Municipales en las Américas, CONTRAM. Las y los trabajadores de los servicios municipales de 11 países de la región estuvieron debatiendo temas como las digitalizaciones e impactos de la crisis climática en las ciudades. Para tratar aún el tema de la crisis climática, la región ha conformado la creación del Comité Interamericano de Medio Ambiente, Transición Justa y Cambio Climático de la Internacional de Servicios Públicos, que se reunió por primera vez en Lima. El comité trabajará con temas relacionados a la Agenda del Acuerdo de París, articulada con las políticas nacionales, entre otros puntos. En esta ocasión también, la ISP ha realizado un taller sobre negociación colectiva en digitalización para negociadores y líderes sindicales. A fines de 2022, bajo un contexto de crisis social, sanitaria, económica y climática, más de 400 personas de todo el mundo, aglutinadas en movimientos sociales, ONGs y sindicatos globales como la ISP, se reunirán en Santiago de Chile en la conferencia Nuestro Futuro es Público para buscar alternativas a la encrucijada que está viviendo la humanidad. Teniendo en cuenta que la región fue una de las que más sufrió con la pandemia de COVID-19, en diciembre de 2022 se realizó en Sao Paulo el Encuentro Regional del Sector Salud de Interamérica con el apoyo de Proyecto SASC. El encuentro reunió a más de 70 dirigentes de 15 países y tuvo como resultado histórico la conformación de la Federación Regional de Salud. 2023. En Brasil, tras la pacífica toma de posesión del presidente Lula da Silva en el primer día del año, el país fue testigo del más grave intento de golpe de los últimos años, cuando un grupo de terroristas bolsonaristas invadieron y vandalizaron edificios de la República Federativa en la capital de Brasilia. La ISP y sus afiliadas reaccionaron inmediatamente condenando las acciones de violencia y manifestándose en favor de la democracia. De igual manera, la ISP manifestó su preocupación frente a la profundización de la crisis política y social en Perú, además de repudiar las muertes producidas en el contexto de las protestas sociales legítimas que tomaron el país con lo decreto del estado de excepción impuesto por el gobierno interino de la presidenta Dina Boluarte, quien accedió al cargo tras la destitución de Pedro Castillo por el Congreso. La agrupación de sindicatos globales, de la cual ISP hace parte, hizo un llamado al cese de la violencia desmedida y la crisis prolongada. En Colombia, 18 organizaciones, afiliadas y no afiliadas a la ISP, además de las centrales sindicales colombianas, firmaron la declaración radicada a partidos políticos colombianos solicitando el apoyo a la reforma de salud y las reformas sociales del gobierno de cambio del presidente Gustavo Petro. En Estados Unidos, personal de enfermería de 2 grandes hospitales de Nueva York se declararon en huelga en enero para exigir una mejor atención a las y los pacientes. Según la Asociación de Enfermeras de Nueva York, tras una exitosa huelga de 3 días, las enfermeras de 2 hospitales han conseguido y ratificado contratos históricos. En Canadá, la afiliada de la ISP, PESAC, ha liderado una de las mayores huelgas de la historia canadiense. Más de 155,000 trabajadores de los servicios públicos federales organizaron 250 piquetes en todo el país por un contrato justo, rechazando la oferta del gobierno de limitar los aumentos salariales a un nivel muy inferior a la inflación. En Guatemala, donde tras 40 años de gobiernos conservadores, se eligió al progresista Bernardo Arévalo del movimiento Semilla para la Presidencia. Sin embargo, a pesar de la victoria electoral, el país asistió a diversos intentos judiciales de impedir la toma de posesión de Arévalo. Por medio de la campaña por la ratificación del Convenio 190 de la OIT, impulsada por la ISP, celebramos avances en Canadá que ratificó el convenio, en Chile, donde el Senado aprobó el acuerdo de ratificación, y en Brasil, que envió al Congreso un proyecto de ley para ratificar el 190.
En este sentido, México fue el escenario para la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el inicio de la campaña por los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra las mujeres en 2023. En diciembre se celebró la segunda reunión regional de las afiliadas del sector de la salud de la ISP Interamérica, donde se acordó sobre la estructura formal para la Federación Sindical Regional de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud. 88 dirigentes de las afiliadas del sector de la salud de 21 países de la región participaron en la reunión. En términos de justicia fiscal, un avance importante en la región fue la realización de la Cumbre Regional, convocada por los gobiernos de Colombia, Brasil y Chile y organizada por la CEPAL. El objetivo fue abordar la problemática de la recaudación de impuestos y la distribución más justa de la riqueza. El Seminario Final de Evaluación y Planificación del Proyecto Lucha contra la Desigualdad, apoyado por la DGB de Alemania con los comités de jóvenes trabajadores, de personas LGBTQIA+, y de combate al racismo, la xenofobia y todos los tipos de discriminación, fue marcado por la realización de una reunión presencial regional de personas con discapacidad, PCD, orientando para la creación de un comité regional de la ISP. En diciembre también se realizó en Lima, Perú, el encuentro latinoamericano, Los Cuidados al Centro, con más de 40 mujeres sindicalistas de Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, México y Perú. Desde el inicio de las negociaciones para la creación de un tratado de pandemia de la OMS, la ISP ha impulsado una campaña global por la inclusión de la demanda de las y los trabajadores al texto, con la publicación de una nueva propuesta de texto en octubre de 2023 por el órgano intergubernamental de negociación, INB. Las afiliadas de la ISP Interamérica han tratado de involucrarse públicamente en la campaña. 2024. Tras toma de posesión del gobierno de extrema derecha ultraliberal de Javier Milei en Argentina, las afiliadas de la ISP han trabajado en contra de las medidas propuestas por él que atacan sobre todo al Estado y a los servicios públicos. Sin embargo, vale resaltar que, a pesar de las medidas neoliberales y los retrocesos promovidos por este gobierno, el derecho a organizarse sindicalmente en Argentina sigue protegido, una vez que este es un derecho asegurado en la Constitución. En Ecuador, saludamos las iniciativas sindicales y del movimiento popular para parar la guerra y la violencia frente a la nueva escalada de violencia e incertidumbre. Las elecciones presidenciales de México de junio tuvieron como resultado la elección de Claudia Sheinbaum, sucesora del actual presidente López Obrador. Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, es la primera mujer elegida presidenta de México. En junio, el Consejo Ejecutivo de la ISP expresó su profunda preocupación por la grave violencia e inestabilidad causadas por las bandas armadas en Haití. La ISP ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que proteja los derechos y la seguridad de las personas desplazadas y aboga por la plena participación del movimiento sindical en los esfuerzos nacionales de estabilización. Como hemos visto, no es posible relatar todas las victorias y luchas de la ISP en la región de los últimos años en algunos minutos. Pero el hecho de que estemos aquí juntos, aprobando un nuevo plan de acción, demuestra nuestra resistencia y la importancia de la ISP como sindicato regional y mundial de las y los trabajadores de los servicios públicos. Aunque reconozcamos que hemos avanzado poco en lo que tiene que ver con la regulación de la negociación colectiva en el sector público, celebremos nuestras victorias.